El fin de la hegemonía hispánica. El siglo XVII comenzó en Europa con una profunda crisis, a varios niveles. El crecimiento demográfico que se vivió en Europa durante los siglos XV y XVI se vio interrumpido debido al aumento de la tasa de mortalidad. En algunas zonas llegó a producirse un retroceso en el número de habitantes. Los altos índices de mortalidad se debieron fundamentalmente a las siguientes razones. En primer lugar, las malas cosechas. En unas sociedades cuya principal actividad económica era la agricultura, la sucesión de malas cosechas provocó hambrunas que afectaron a los grupos sociales más desfavorecidos, tanto en el campo como en las ciudades. La deficiente alimentación ocasionada por las malas cosechas contribuyó a la expansión de oleadas de peste, de enfermedades, que afectaron a las poblaciones más debilitadas. Las malas condiciones higiénicas desde luego no ayudaban a esto, y una medicina poco efectiva favorecieron el alcance de las epidemias. No obstante, se empezaron a generalizar algunas medidas sanitarias, como cuarentenas y mascarillas. Por último, las guerras, que azotaron el continente europeo durante gran parte del siglo XVII. El estallido de sucesivas guerras afectaron a la población, ya fuera en grandes conflictos o en guerras civiles. Los conflictos religiosos también estaban a la orden del día. Toda esta situación hizo que muchas veces se produjesen motines de hambre o de subsistencia, provocados por la carestía de alimentos en las ciudades en épocas de malas cosechas y por la especulación que se daba en esos momentos con el precio de los cereales. La monarquía hispánica se vio especialmente afectada por las consecuencias de esta crisis del siglo XVII. Por otra parte, encontramos el conflicto en Flandes. Durante el reinado de Felipe II, estalló una revuelta en las provincias protestantes del norte de Flandes, que constituyeron en 1581 las Provincias Unidas y se proclamaron independientes. Estuvieron luchando hasta que ya durante el reinado de Felipe III se firmó una tregua de 12 años en el 1609. Sin embargo, en el siglo XVII continuaron los enfrentamientos entre las monarquías europeas más importantes por el dominio de la hegemonía del continente. Hasta el 1618 se vivió un periodo de paz que terminó con el inicio de la Guerra de los 30 años. El conflicto más importante del siglo XVII y que transformó completamente el equilibrio de fuerzas que había en Europa. Todo realmente comenzó en el Sacro Imperio, por motivos religiosos, ya que el emperador Fernando II recortó a los protestantes de Alemania algunas libertades religiosas. Esto provocó un enfrentamiento entre católicos y protestantes, apoyando a los protestantes del norte de Flandes a los protestantes del Sacro Imperio Germánico. En 1621 terminó la tregua de los 12 años, entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas, coincidiendo con el comienzo del reinado de Felipe IV. Supuso la reanudación de la guerra contra la monarquía hispánica, pero a este conflicto se sumaron reinos protestantes como el de Dinamarca y Suecia, junto con Francia, que intervendría a partir de 1635 en favor de los protestantes. El cardenal Richelieu, primer ministro del rey francés Luis XIII, fue uno de los principales ideólogos de la alianza con los protestantes, con objetivo de arrebatar la hegemonía europea a la monarquía hispánica. La guerra de los 30 años de esta forma se convirtió no solo en un conflicto religioso, sino también en una lucha para que la monarquía hispánica reconociese finalmente la independencia de las Provincias Unidas. Y también se convirtió en una pugna entre la monarquía hispánica y Francia por la hegemonía europea. En esta etapa de la guerra, los ejércitos hispánicos comenzaron imponiéndose en algunas batallas, llegando incluso a amenazar París, pero exhausta por tantos años de luchas, finalmente los tercios fueron derrotados en decisivas batallas como las Dunas o Rocroi. La situación de la monarquía hispánica era límite, con una crisis económica muy profunda, una crisis política, y enfrentándose a muchas de las grandes potencias que había en Europa de ese momento, terminó firmando la paz de Westfalia en 1648. Esto supuso una serie de importantes cambios en el continente europeo. Los más importantes fueron la confirmación del respeto a la libertad religiosa en el Sacro Imperio Germánico, la separación de las Provincias Unidas del Imperio y el reconocimiento de su independencia por parte de la monarquía hispánica. Sin embargo, la paz de Westfalia no terminó con la guerra. Francia y la monarquía hispánica prosiguieron la guerra hasta 1659, fecha en la que se firmó la paz de los Pirineos. Tras esta, se certificó el final de la hegemonía hispánica en Europa con las concesiones territoriales que supuso a favor de Francia. La guerra de los 30 años causó gran destrucción y un alto número de muertos. Los historiadores sitúan la cifra entre 1 y 2 millones de personas, de las cuales se estima que el 40% era población civil. A raíz de esto, la segunda mitad del siglo XVII coincidió con el periodo de hegemonía francesa, durante el reinado de Luis XIV. Los conflictos internos y la corrupción azotaron a la monarquía hispánica especialmente con gran dureza en el siglo XVII. En el siglo XVII se produjo la quiebra de la hegemonía hispánica en Europa, y se sucedieron numerosos problemas internos. Por eso los reyes Austria de este periodo han sido conocidos como los Austrias menores, en contraste con sus antecesores, Carlos I y Felipe II, que se consideran los Austrias mayores. A diferencia de sus antecesores, los reyes españoles del siglo XVII iniciaron una nueva forma de dirigir la monarquía, al nombrar avalidos, que eran figuras
en las que el rey delegaba las tareas de gobierno. Los más importantes fueron el duque de Lerma durante el reinado de Felipe III y el conde-duque de Olivares durante el reinado de Felipe IV. El gobierno del duque de Lerma fue un periodo relativamente pacífico, ya que destaca porque se alcanzara la paz con Inglaterra y por acordarse la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Sin embargo, este válido fue acusado de aprovechar el poder para enriquecer a su familia, colaboradores y a sí mismo. En contraste con el anterior, durante el reinado de Felipe IV, el gobierno del conde-duque de Olivares fue mucho más conflictivo. Durante este se inició la participación de la monarquía hispánica en la Guerra de los 30 años, lo que motivó el aumento de la presión fiscal sobre la población, pues había que recaudar para poder costear la guerra. La población ya sufría los problemas de la agricultura y de la artesanía. En este contexto se produjeron importantes revueltas y crisis de subsistencia en numerosos de los reinos que conformaban la monarquía hispánica. Además, el conde-duque trató de imprimir un giro más autoritario a la monarquía, reduciendo el poder de las instituciones de los reinos que la componían. Para ello promovió reformas económicas y militares. Esta política chocó con la oposición de dichos reinos y el proyecto no llegó a ser aprobado en ninguna de sus cortes. Durante el gobierno del conde-duque se dieron las siguientes revueltas. El Principado de Cataluña primero se independizó de la monarquía y después pasó a solicitar la ayuda de Francia. El conflicto terminó en 1659 con la recuperación del Principado. En segundo lugar, la rebelión de Portugal. Gran parte de la nobleza portuguesa aprovechó la rebelión catalana para proclamar rey, en 1640. De esta forma se inició una guerra que concluyó con la separación de Portugal. Se descubrieron conspiraciones dirigidas por nobles para separar de la monarquía a Andalucía y al Reino de Aragón. Ambas fueron sofocadas. Y en América, con la independencia de Portugal, se perdieron algunos territorios a manos de los enemigos de la monarquía. Todo esto coincidía con una menor afluencia de metales preciosos y riquezas provenientes de América y con el incremento de la actividad de la piratería en el Atlántico, lo cual también redujo en cierta medida la cantidad de ingresos que las colonias aportaban a la monarquía hispánica.